Dentro de las clases que existen en la universidad asociadas al tema de la cocina, ¿cuáles han sido las clases que más guerra te han dado? Que vos decís, pucha, voy a tirar la toalla. Fíjate que las teóricas. Las teóricas, ¿como cuáles? Ay, ¿cómo que llama esta Te va a clase? meter a problemas con los catedráticos. Sí, yo creo. No, No, pero no me la no, tiras. no creo que la tenga en redes sociales. ¿O sí? No. En la universidad nos están enseñando, como te digo, de todas las áreas. Tanto cocina como la cocina lleva una parte también teórica para conocer las historias de los platillos y todo, etcétera. Y también llevamos como clases de bebidas y alimentos, clase de vinos, que me gustó mucho. Llevamos una clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Ujú. Esa me gustó bastante. La quería repetir. ¿La Porque dejaste te a enseñan a propósito? hacer todos los, como barismo, te enseñan a hacer muchos tragos, qué tragos combinan mejor con qué comida. Igual en vinos, te enseñan qué vinos combinan mejor si ya tenés una pasta, si tenés carnes, si tenés, por así decírtelo, comida más sofisticada. Hay limpia, paladares, como se le conocen, para vos poder cambiar un alimento y poder sentirle todo el sabor al siguiente plato. Con toda la educación sobre la cocina, podemos mencionar que, bueno, existen un montón de utensilios o tenedores o instrumentos para poder comer. Eh, Existen, pues, formas también de cómo tenés que utilizar los tenedores, cómo tenés que poner el pañuelo, cómo tenés que agarrar la copa, cómo Es tenés que correcto. degustar el vino. ¿Qué anécdota vos me puedes contar en relación a la utilización de algunos tenedores o las cosas como vos podrías comerlas? Sí, llevamos una clase en relación a eso porque te enseñan como etiqueta los tipos de platos que debe ir por cada alimento, si son entradas, si son postres, si son prepostres, preentradas, limpia paladares, etcétera. Entonces va una cantidad de tenedores, cucharas, cuchillos que normalmente nunca vos vas a ver porque uno está acostumbrado como al cuchillo y el tenedor. A Ya. la mano también. Y ahí tenés tenedor para las carnes, tenedor para ensalada, cuchara para mantequilla, cuchara para azúcar, cuchara para etcétera, cuchillo para esto, cuchillo para lo otro. O sea, son un montón, ya en las etiquetas, son un montón de como instrumentos, por así decirlo, que van en igual de copas. Copas para agua, vino, vino blanco, vino de espumantes, etcétera. Entonces te ponen un montón de cosas que al final te enseñan a cómo, si vos en alta cocina vas a preparar banquetes o cosas así para que se mire bonito también. Si vos Y que el tendrías cliente quede, que, wow. si vos tuvieras que preparar, no sé, una cena súper importante, ¿de qué forma vos la podrías hacer en forma resumida? ¿Cómo vos lo podés explicar? Una cena importante, vaya, viene el presidente aquí y te toca a vos que preparar todo. No te estoy diciendo que la parte logística de cómo preparar el Sí, evento y la sí. mesa y todo, sino en relación a la comida. ¿Qué platillo vos podrías preparar? Uno, primero que todo, tenés que saber si la persona es alérgica a algo. Porque, vaya, vos puedes tener pensado un platillo porque vos decís, le puedo hacer esto, pero vos también tenés que saber que cada cliente, en este caso, si decís que es un presidente, vos tenés que preguntarle a su asesor, vaya, si él tiene alguna alergia a algún alimento, alergia al gluten, alergia a alguna Y proteína. si no tuviera la oportunidad de preguntarle si es alérgico a algo, obviamente en el caso del presidente tenés que preguntarle sí o sí, Sí. pero si no pudieras hacerlo, Pues está difícil porque no sabes, porque vos puedes hacer un alimento, le puedes preparar toda una cena bonita, todo rico y todo, pero tenés que tener mucho cuidado, como te digo, por las alergias. Porque vos no puedes solo venir a decir, le voy a preparar X o Y comida, X o Y postre, si no sabes en realidad a qué es alérgico, a qué él puede, porque en cuanto a alimentos, eso sí nos enseñaron en higiene y seguridad de alimentos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque en cuanto a alimentos pueden haber casos muy graves
que también conllevan a que no te vuelvan a contratar. De los platillos que producen alergia, pues pueden haber muchos, pero de los cuales vos conoces, ¿cuáles serían? Hay gente que es alérgica a los mariscos, hay gente que es alérgica a, ponerle así, a alguna proteína, como ser al cerdo, o hay gente que porque como el cerdito es muy cargado de grasa, esa grasa les hace un malestar. Entonces, más que alergia también puede ser como cuidar tu salud. Eh, Hay alérgicos incluso a frutas y verduras, que vos decís, uy, qué raro, ¿cómo va a hacer eso? Porque uno no conoce, incluso a frutos secos. Hay gente que es alérgica también. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con las alergias si ya quieres emprender un negocio. Porque, vaya, si vos venís y vas a un restaurante y sabes que sos alérgico a algo, se lo haces saber de entrada al mesero. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí en Honduras, vos le decís, soy alérgico a X, Y o Z, y viene el mesero, sí, está bien, y viene y te sirve el plato con todo. Porque aquí no están acostumbrados a respetar esas alergias. Exacto, y Entonces, esa misma cosa, por eso te estaba haciendo la pregunta, porque, bueno, lo que vos decís es totalmente cierto, y todo va relacionado a la parte de educación en la cocina. Yo una vez recibí una capacitación que un don llegó ahí, un chef llegó a cocinar, no utilizó ni una gota de manteca, solamente utilizó aceite natural y agua. Entonces hervía los vegetales, utilizaba carnes. Al final él mencionó que la parte de la nutrición pues influye bastante en gran medida. Y vos como chef también tenés que tener en cuenta esa parte porque, como vos lo mencionás, la salud está en juego y no solamente por presentar algo bonito vas a descuidar toda esa parte. Que, bueno, vos sabés más que yo, pero en relación a la atención al cliente o en relación a la importancia que se le dan en los restaurantes al tipo de comida que vos puedes o no puedes comer, también deberían de considerar, pero ¿qué solución le podrías dar vos a eso para que las personas que tienen un restaurante tomen en cuenta la opinión del cliente? ahí podemos incluir lo que son capacitaciones, más que todo, con gente que ya esté en alimentos y bebidas, porque es muy importante, como te digo, cuidar la salud. Porque aquí, al no capacitar bien a tus meseros, ellos pueden cometer errores. Nadie es perfecto, o sea, todos somos humanos. Entonces, lo que tienes que hacer es estarlos en constante capacitaciones, pero ahí es donde entra que los restaurantes, eso conlleva un dinero. Entonces, no todos están dispuestos a estar capacitando, porque también hay otro punto de que los meseros llega un punto que se van. Entonces, te toca volver a capacitar desde cero a otro y eso ya conlleva monetariamente, es una pérdida. Pero sí, la verdad, deberíamos de ser conscientes en estar capacitando a nuestros meseros, de saber que las alergias son un tema muy delicado, porque hay gente que sí, como te digo, yo he tenido amigos, casos ahí que me han contado de que han llegado y le han dicho a los meseros, mire, soy alérgico a esto, entonces vos tenés que buscar un sustituto que se asemeje o haga la similitud a lo que hace el otro producto. Que ahorita han salido muchos productos que, como los veganos y los vegetarianos y todos los que han salido, han salido muchas alternativas para poder sustituir el alimento que le hace daño a X persona. Bueno, en esa parte, los restaurantes tienen una alta, pues, responsabilidad, y no solo en la calidad de la comida o del platillo que están cocinando, sino también una responsabilidad, porque imagínate, yo como cliente voy a un restaurante y me enfermo, que muchas veces ha pasado, no solo a mí, sino que a un montón de personas que van a un restaurante, comen mariscos, comen cualquier platillo, se enferman. ¿Y qué pasa? Muy bien, gracias, vuelvo otro día, lo esperamos mañana si quiere. Entonces no toman una medida tampoco, porque ellos también deberían de llevar un control en ese caso. Pero no sé si estamos llevando esto a un punto donde estás dándole estrellas Michelin a un restaurante, yo qué sé, pero en ese caso, ¿cómo podrías categorizar vos a los restaurantes aquí en Santa Rosa? ¿Buenos, malos, regulares? Pues fíjate que no te puedo decir yo como que, porque tampoco soy como el que me la sé todo. Sí hay muy buenos restaurantes y hay otros restaurantes que, en mi parecer, no me gustan. Como te digo, ya cuando vos empezás a estar en alimentos, entonces vas aprendiendo de que
tampoco te pueden ver la cara. Entonces vos venís y te quieren decir, si ese alimento tiene tal, y vos al probarlo, sabes que no. Entonces, sabes que te están viendo la cara. Entonces, hay que concientizar y pues para que los restaurantes mejoren, como te digo, hay que mejorar mucho el alimento, no solo por la cantidad del platillo, sino que sepa bien, que sepas si le vas a vender un buen plato de X o Y a un cliente, que tenga la responsabilidad de saber que si al cliente le gusta, va a volver. Y también que qué mejor publicidad que un cliente feliz. Exacto, eso te iba a decir, a ese punto iba. Cuando vos, como chef, pues preparas un platillo, bueno, incluso en las películas se ha visto que el chef o la persona encargada está pendiente de que la persona esté contenta, que la persona disfrute. Y eso creo yo que debería de ir desde el bajo nivel hasta el alto nivel, porque cuando un negocio, si te fijas, un restaurante está comenzando, sí le toma importancia a lo que las personas o los clientes opinen acerca Correcto, de él. los comentarios para... Exacto, en relación a la comida siempre. Pero ya cuando empieza a agarrar fama o ya el restaurante ya es reconocido, muchas veces lo que puede pasar es que el control de calidad del mismo disminuya conforme pasa el tiempo. Y creo que eso sucede, es por naturaleza. Y es bien difícil, yo creo que solo en las franquicias grandes o en las transnacionales que conocemos, pues puede ser que no suceda eso. Pero cuando una persona empieza, siento yo que es bastante importante tomar exactamente eso, lo que es el control de calidad. En otros podcasts hemos hablado sobre la atención al cliente, sobre cómo es el compromiso del dueño de la empresa con las capacitaciones a los empleados, a los meseros. Y yo creo que si vos te propones pues a estudiar chef, tenés que ser número uno en eso porque querés serlo. Y te gusta y te apasiona. Si sos mesero, pues tenés que hacerlo mejor por hacer, esforzarte, correcto. esmerarte No solo por eso. salir del paso. Exacto. Y en el caso, pues ya a un chef que le toca que hacer el platillo, pues obviamente la persona está capacitada, está consciente de lo que está haciendo, pero si al cliente no le gusta un platillo, ¿qué pasa? Ahí estoy totalmente de acuerdo con eso que dijiste porque ¿qué pasa con muchos restaurantes a los que yo he ido? Que al principio cuando abren, es una sensación, la cocina y la comida muy rica, pero cuando empiezan a agarrar fama, que empiezan a crecer, es donde entra la controversia, el choque, que ya no saben estandarizar recetas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estandarizar una receta para que todo el cocinero nuevo que llegue o el personal sepa que cómo se hace el platillo, para que no contrates a alguien más y él te haga otra cosa diferente. Entonces, tenés que estandarizar las recetas para que todos sepan cómo se hace un platillo y todo sea igual y todo se mantenga a medida que vos vas creciendo. Ya la comida, vos sabes que va a tener la misma calidad, porque cuando vas creciendo empiezan a perder calidad, empiezan a perder clientes también, porque empiezan a hacer lo que dijimos anteriormente. De la manipulación de los alimentos. Entonces sí entra en muchas controversias y bueno, en esto de la cocina te digo, ya ahorita que estudio esto ha sido bien como revelador, pongámoslo así, porque no pensás que es tan complejo estar en una cocina o tan complejo el estar detrás de cámara. Porque cuando sos cocinero, vos estás detrás de cámara y vos esperás que el alimento te salga bien y todo. Y nadie te va a reconocer por eso, sino que va a ser como el dueño del restaurante que se lleva el halago, o los meseros y esas cosas. Y quien en realidad se esfuerza son los que están en cocina, que es muy sacrificado, la verdad. Guan.